¿Qué tal? Bienvenidos a Camino Podcast. Estoy muy contento de estar en un episodio nuevo. Bueno, me presento para aquellos que todavía no me conocen. Me llamo Ezequiel y este es Camino Podcast. Estamos muy contentos por esta temporada, por lo que ha estado sucediendo, por los invitados que han estado viniendo. Estoy muy contento. Estoy muy agradecido porque han traído muy buenos libros. La verdad es que he estado sorprendido. Yo no pensé que esta temporada podría superar la pasada, pero está superando bastante la temporada pasada y estamos muy contentos por lo que ha estado sucediendo en el podcast. Y muchas gracias a todos los que han estado compartiendo los episodios. Muchas gracias a los que han estado compartiendo en las redes sociales y los que están compartiendo los episodios en las plataformas. Este espacio, yo sé que ya lo estás escuchando en tu plataforma favorita, pero quiero decirte que estamos en más plataformas de podcast, en la mayoría. Estamos en Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcasts, estamos en Amazon Music, estamos en Podbean y en YouTube. Y las redes sociales del podcast, Camino Podcast, en Instagram y en Facebook. Así que muchas gracias a todos los que han estado compartiendo este espacio y su contenido. Queremos que más personas conozcan de estos materiales, que conozcan del Dios del que nosotros estamos hablando. Y por favor, si no lo has compartido, ayúdanos, dale like, síguenos en las redes y comparte por favor el contenido de las plataformas de podcast. Bueno, yo sé que ya leíste el título del episodio de hoy y sabes que no estoy solo. Hoy me acompaña Dulce Aispuro. ¿Qué tal, Dulce? ¿Cómo estás? Hola, Ezequiel. Muy bien. Feliz de estar aquí contigo compartiendo. Muchas gracias por aceptar la invitación. Para la gente a lo mejor que no te conoce, la gente a lo mejor que no te ubica, ¿nos podrías contar un poquito acerca de ti? ¿Quién eres? Sí, pues como mencionas, mi nombre es Dulce Aispuro. Estoy casada con Gerardo López desde el 2016. Él estuvo compartiendo también la temporada pasada aquí en Camino Podcast. Y pues tenemos un hermoso niño de 2 años, tenemos una perrita Tori. Mi esposo me dijo que no era necesario mencionarlo, pero es parte de la familia. Y pues soy miembro de la iglesia local ABA desde hace más de 1 año. Hemos sido muy bendecidos. Creemos que Dios nos ha traído para crecer, para sanar y para amarle a Él más y su iglesia. Y si pudiera decir algo de mí, pues me encanta leer. No fue un gusto que desde la niñez lo tuve, sino que ya fue desde más grande. Y pues aquí estaremos compartiendo un poco de cómo el libro ha influenciado mi vida y cómo ha sido de bendición en este tiempo. Bueno, nada más, ABA no es tu primera iglesia, ¿no? ¿Cuándo conociste tú del Señor? ¿Antes? Sí, en el 2011 conocí, creo que ya tenemos como 13 años de acercarnos al Señor. No éramos creyentes y nos acercamos siendo novios, Gerardo y yo. Bueno, el primero, ya después él me invitó al grupo de jóvenes y poco a poco, pues Dios ya tenía planeado escogerme. Entonces, desde el 2011, pero yo creo que fue hasta hace unos pocos años que puedo decir que conocí al Señor verdaderamente y que nací de nuevo. Entonces. Wow. Excelente. Bueno, quiero platicarle a las personas que quizás este es su primer episodio, la primera vez que escuchan el podcast, que vienen a escuchar a Dulce. En la dinámica de este espacio, la dinámica del podcast consiste en libros. Tomamos un libro nuevo cada episodio y hablamos del libro. Nuestra intención no es hacer un análisis exhaustivo. No queremos hablar de todo el libro. No queremos ni siquiera hacer un audiolibro. No vamos a citarlo todo. Pero nuestra intención es dar una apreciación del libro. ¿Qué es lo que a nosotros nos llamó la atención? ¿Qué es lo que nos gustó? Y la verdad es que el libro que Dulce nos sugirió es un libro bastante bueno. Super. Yo no lo conocía. Es un libro que tenemos aquí en la librería. Por cierto, estamos grabando en Camino a Librería. Síguenos por favor en las redes sociales y visítanos. Este libro se llama Síndrome de comparación compulsiva. La autora es Sophie DeWitt.
la editorial que lo publica es Editorial Poema. Este libro lo tenemos aquí en la librería y es bastante bueno. La verdad es que también es muy solicitado, pero yo no lo había leído. Quizá no me llamaba mucho la atención el título o el tema, así como que, bueno, tal vez no soy psicológico, ¿no? Sí, tal vez no soy tan así, pero cuando lo fui leyendo, bueno, ahorita te voy a platicar lo que yo fui, lo que fui sintiendo y lo que fui aprendiendo del libro. Pero, Dulce, platícanos cómo llegaste al libro, cómo el libro llegó a tus manos, lo compraste, te lo regalaron. Y cuando lo viste, ¿cuál fue la impresión que te dio? ¿Y cómo fue esa impresión después de que lo leíste? ¿Cambió o se reafirmó? Platícanos tu historia con el libro. De hecho, sí hay una historia de fondo. Para contarles un poquito de contexto, tenía unos años, la verdad, luchando debo reconocer, con una batalla interna, no conquistada, con el descontento, con la queja, el desánimo. Entonces, sé que todos los creyentes podemos experimentar eso, no solo los creyentes, ¿no? Sino también todas las personas, pero no era algo esporádico, era algo constante. Entonces, en esa búsqueda porque el Señor trajera ese contentamiento o ese gozo, me acerqué a diferentes personas. Una de ellas fue Berito, la esposa de mi pastor. Si me estás escuchando, te quiero mucho. Gracias por el libro. Y recuerdo que yo le estaba contando cómo me sentía y ella pacientemente, de verdad, me escuchaba. Y cuando ya terminé de hablar y contarle todo, deshogarme, recuerdo que me dijo, Dulce, dice, lo que me estás contando es una lucha muy cercana a las mujeres y quiero regalarte un libro que me sirvió mucho y que tiene que ver con eso. Entonces estábamos en el lobby y agarró el libro de donde tienes el stand. No sé si ya te lo pagó, pero de ahí lo agarró. No, claro que sí. Y me lo dio. Y la verdad, cuando me lo dio y lo miré, dije, síndrome de comparación compulsiva. ¿Cómo me miró Berito? Y pues le agradecí y todo. Entonces, la verdad, el nombre, sentí que a lo mejor no era la respuesta o no era el libro que estaba buscando. Pero en cuanto abro el libro, de hecho, desde el prólogo, desde que hace la dedicatoria, la autora dice, se lo dedica a su hija y le dice, deseo que encuentres el contentamiento verdadero en nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí el Señor fue como literal llevándome a que este síndrome tiene un efecto sobre el contentamiento, tiene un efecto sobre cómo vemos nuestra vida y la gratitud. Entonces fue un regalo de Berito. Y pues ha sido una bendición para mí. Y, tu percepción del libro, o sea, cuando lo terminaste, ¿se reafirmó como lo viste al principio o cambió? Sí nos lleva a encontrar la satisfacción y el contentamiento en el Señor, pero también siento que tiene muchas variantes y como que pensamos que la autora va a abordar el tema de cierta forma y te sorprende en los capítulos cómo va marcando desde los síntomas, los disparadores, cómo afecta mis relaciones. Entonces, sí, en cada capítulo había algo nuevo que decía, wow, no lo había visto de esta forma. O sea, cuando leíste Síndrome de Comparación Compulsiva, ya sabemos, pues ya leíste el libro, yo también ya lo leí, ya sé lo que la autora quiere decir con síndrome de comparación compulsiva, pero me interesaría saber qué fue lo que pensaste que significaba eso cuando leíste el título, cuando Berito te lo regaló. O sea, ¿qué fue lo que te imaginaste que era el síndrome de comparación compulsiva? Sí, pensaba que era muy similar a lo que su nombre nos indica, como un síndrome, pero no sé si lo enfocaba más como a un diagnóstico psicológico, clínico, no sé cómo será bien, cómo se el nombre, pero pienso que pues su nombre es muy claro, como síndrome de comparación compulsiva. La comparación es algo que se da de manera como brota, ¿no? No es algo que
que a lo mejor estés pensando, sino que es algo que nace de tu corazón. Entonces sí siento que el nombre te dice mucho acerca de lo que es. Es que en una ocasión tuve la oportunidad de estar en una feria de libro aquí en Mexicali y me acuerdo que, bueno, la feria de libro de la UABC, la universidad, y pues la mayoría de la gente que iba a la feria, pues eran jóvenes, ¿no? Entonces yo puse a primera fila un libro de Mary Kassian que se llama Chicas sabias en un mundo salvaje. Entonces, cuando recuerdo que, o sea, yo lo puse así intencionalmente en primera fila y escuchaba a las chicas cuando pasaban y decían, soy yo. Yo soy una chica sabia en un mundo salvaje. Entonces, como que ese tipo de títulos dices, sí soy, ese me identifico. Pero cuando lees un libro como un título, como síndrome de comparación compulsiva, no quieres identificarte con eso. Sí, lo primero que dices es, no, eso yo no soy. O sea, eso no tiene nada que ver conmigo, sí, ¿no? Entonces, pero digo, yo creo que esa era mi experiencia. Cuando yo lo miré, yo no lo compré. O sea, yo lo compré hasta que lo íbamos a ver o lo íbamos a platicar en esta plática. Pero la verdad es que el título, o sea, no es algo que nos gustaría identificarnos, pero bueno, ahorita lo vamos a hablar, pero es un título o es un comportamiento o es una situación en las que todos, hombres y mujeres, caemos. Pero bueno, para entrar en el contenido del libro, ¿no? Yo creo que lo que todos nos estamos preguntando, o si alguien está escuchando el episodio, no ha leído el libro y escucha síndrome de comparación compulsiva, pues lo primero que quiere saber es qué es el síndrome de comparación compulsiva. ¿Cómo definiríamos lo que la autora dice síndrome de comparación compulsiva? Sí, la autora menciona que es una medición compulsiva frente a otros con los estándares que tienen otras personas, deseando tener como una posición más alta. Es decir, nos clasificamos bajo esos estándares, nos comparamos con otras personas y menciona que nos comparamos ya sea por debajo, es decir, que deseamos lo que otros tienen, o ya sea por encima, ¿no? Que es mirándolos con altivez. Entonces, eso es la comparación compulsiva. Yo creo que cuando hablamos de comparación y medición, ¿no? Y si lo viéramos como un problema, lo más normal o lo más fácil de identificar es, cuando miras a alguien superior a ti y eso te hace sentir mal. O sea, creo que para todos es fácil identificar que eso no está bien. O sea, porque nos hace sentir mal y dices, no sé, los hijos de esa persona son mejor portados, o mi compañero de trabajo tiene un mejor sueldo, o mi vecino tiene una casa más grande. O sea, cuando nosotros nos comparamos con los demás y decimos, yo no tengo eso, y eso nos hace sentir mal, ¿no? Y nos comparamos, como decías, nos hace sentir como pérdida. Pero a mí se me hizo, o sea, me voló la cabeza, la verdad, cuando estaba leyendo, y es cierto, la comparación también se puede hacer hacia abajo, o sea, ver como un sentimiento de ganancia, o sea, ver a los demás como inferiores, o sea, da un sentimiento como de orgullo o de arrogancia, ¿no? Pero ese sentimiento a lo mejor no es fácil identificar como si fuera algo malo. O sea, como me hace sentir bien, así es. Digo, eso no tiene ningún problema, pero la autora no lo menciona así, ¿no? Sí, no, la autora menciona que cuando nos comparamos solamente hay dos opciones, o ganamos o perdemos. Y la que tú estás mencionando es ganamos, claro, no me están viendo, pero vean mis dedos como aparentemente ganamos. Y es cuando nosotros hacemos esta comparación altiva. Es decir, se producen sentimientos de orgullo, se producen una sensación de superioridad, sientes que tienes derecho. Entonces,
no es tan fácil de identificar eso ni de reconocer, porque creo que a nadie nos gusta reconocer que tenemos orgullo en nosotros mismos, pero si somos creyentes y llevamos tiempo caminando con el Señor, sabemos que es de lo que más hay en nuestro corazón, ¿no? Entonces, sí, menciona la comparación altiva, pero también la comparación que es pérdida, que es de codicia, ¿no? Que es envidiando a otros, mirando hacia arriba. Mencionaste algunos ejemplos de la que es altiva, pero de la comparación que es de codicia, es como pensar, bueno, mis hijos se portan mucho, aquellos hijos se portan mucho mejor que los míos, o desearía tener esa casa. Es decir, como que aspiramos a lo que la otra persona tiene, o esa persona es más segura que yo, esa persona tiene más habilidades que yo. Entonces, aparentemente, se dan dos opciones del resultado de la comparación, o ganamos o perdemos, pero la realidad es que en ambas salimos perdiendo. Sí, o sea, para usar los términos de la autora, cuando nos comparamos y ganamos, decimos que es una comparación altiva. Así es. Cuando nos comparamos y perdemos, decimos que es una comparación de codicia o codiciosa. De envidia. Ajá. Así es. Entonces, pero a mí se me hace muy interesante cómo como que yo creo que todos podemos identificar situaciones en las cuales nos estamos comparando. Totalmente. O sea, no es como que, no, yo no me comparo. No, sí, todos nos comparamos. Pero creo que lo más peligroso es que no nos damos cuenta. O sea, y como ahorita vamos a hablar un poquito más, o ya lo mencionaste, la comparación o el síndrome de comparación compulsiva, realmente todos estamos perdiendo. Pero lo que se me hace más triste es que a veces no nos damos cuenta y vivimos en una vida de inconformidad, una vida sin gozo, una vida sin contentamiento, pero no nos damos cuenta de por qué. Pero realmente es algo en lo que a lo mejor muchas veces caemos de manera inconsciente. Así es. Y es porque también detrás de esas comparaciones hay motivaciones de nuestro corazón. Mencionaste que como buscamos sentirnos satisfechos al compararnos, ¿no? Y la autora menciona varios tipos de motivaciones y una de ellas es que buscamos tener significado en nuestra vida. Cuando nos comparamos, buscamos ser valiosos frente al estándar de otra persona. Y otra motivación es que buscamos ser satisfechos. Es decir, buscamos vivir de la mejor manera posible. Quiero estar satisfecho con mi vida y con todo lo que en ella hay. Y la otra es que otra motivación muy importante es que buscamos sentirnos seguras, es decir, seguros, que queremos saber que tenemos todo lo que necesitamos en nuestra vida. Entonces, el compararnos va más allá de algo externo, va hacia nuestro corazón, una condición del corazón que busca saciar necesidades más profundas. O sea, yo creo que podemos resumir todas esas necesidades como una cuestión de inseguridad. O sea, nuestro corazón inseguro trata de validarse, ¿no? O sea, porque si estuviéramos seguros de quiénes somos, pues no necesitaríamos estar validándonos con los demás. No tendría por qué compararme con otra persona hacia arriba y hacia abajo. O sea, algo que o sea, ni siquiera me lo pude sacar de la cabeza cuando seguía avanzando en los capítulos, es que adquiere como que otro sabor, otro significado el ver en mi propia vida la comparación altiva. Sí. O sea, porque tendemos a ver, cuando vemos a alguien que tiene más que nosotros y nos sentimos mal, bueno, eso está bien. Digo, eso es algo que lo podemos notar, pero quizás no somos conscientes. Por eso decía, el síndrome de comparación compulsiva es algo que a veces es inconsciente y no nos damos cuenta que estamos como que confiando en una seguridad falsa. Así es. O nos estamos contentando en un contentamiento falso, o estamos adquiriendo gozo en un gozo falso. O sea, porque me siento, o sea, cuando me comparo con otra
con otra persona, sí, o sea, comparo mi pareja con la pareja de mi amiga o de mi amigo y si esa persona es, no sé, si el esposo de mi amiga es como, no sé, más romántico, si es más atlético, si es más inteligente, es más trabajador, tiene más dinero, pues me siento mal. Pero si comparo a mis hijos con los de, no sé, de mi compañera y sus hijos están constantemente en detención o siempre están enfermos y los míos no, es como que, bueno, pues yo me siento bien. Pero tanto una como la otra trae como esperanzas falsas. Bueno, una nos da desesperanza, una desesperanza falsa y la otra nos da una esperanza falsa o nos da una fuente de seguridad falsa. Entonces, digo, algunas personas, y es algo que yo creo que es muy común escuchar cuando, o sea, creo que para cualquier persona en el mundo es fácil entender que la comparación codiciosa, o sea, la que nos hace sentir mal, en la que perdemos, es algo malo y hay que evitarla. Si la gente te dice, no te compares. Ajá, pero como que la solución a veces es, si te estás comparando con alguien que tiene más que tú, fíjate en lo que tú tienes que otros no tienen, como para hacerte sentir bien, ¿no? Entonces, ¿sería esa la solución? O sea, si me comparo con alguien que tiene más que yo y no me siento bien, ¿la solución sería entonces mejor compararme con alguien que tiene menos que yo para sentirme bien? No, porque al final estamos tratando el mismo síndrome. Te están diciendo que la respuesta, entonces, en vez de sentir envidia o codicia, de compararte en ese sentido, ahora busca compararte altivamente en cuanto a tus logros, en cuanto a lo que sí tienes. Y eso que mencionas, la autora lo aborda como medicinas falsas ante este tipo de síndrome o tratamientos falsos, ¿no? Mencionan varios ejemplos y son consejos que hasta cuando lo estaba leyendo sentí que el Señor me redarguyó porque son consejos que hasta a veces uno puede llegar a dar. Por ejemplo, decían que cuando te sientas triste, entonces recuerda todas aquellas cosas en las que eres talentosa y exitosa. Básicamente te están diciendo, pasa de una comparación, pasa de pensar menos de ti a pensar más de ti, ¿no? Entonces, comparación al final de cuentas. También menciona que, esto me dio mucha risa porque lo he dicho, pero que a lo mejor cuando vemos a alguien codiciosamente deseando lo que tiene, a veces decimos, bueno, tiene esto, pero muy probablemente no tenga esto que yo sí tengo. Entonces me dio mucha risa. El consejo es como, recuerda que la persona con la que te comparas muy probablemente carece de otras cosas que tú sí tienes. Como cuando miras una familia feliz, bueno, pero todas las familias tienen problemas, ¿no? Sí. O una publicación que mira uno en Facebook y dice, bueno, la verdad es que esto puede ser como apariencia en redes, ¿no? Okay. Otro ejemplo de medicina falsa o tratamiento falso también es que se nos anima a hacer algo para que tú te sientas mejor, alcanzar esa posición que quieres. Y pues al final de cuentas, estas son medicinas falsas, no proveen como esa salud o ese bienestar que necesitamos. O incluso no sé si has escuchado ese consejo que dicen, hay personas que están mucho peor que tú, no te sientas mal. Sí, es verdad que te cortaron la luz, pero al vecino de allá le cortaron la luz y el agua. O sea, realmente no provee esa satisfacción, seguridad que estamos buscando. Porque al final terminas comparándote, ¿no? O sea, sí, es como la misma moneda, pero caras diferentes, ¿no? O sea, las dos caras de la misma moneda y, o sea, ni una ni la otra, no. O sea, la solución para la comparación codiciosa no es un poquito de comparación altiva. No. O la cura para la comparación altiva es un poquito de comparación codiciosa, ¿no? O sea, como para bajarte un poquito los humos de que, te sientes muy, te sientes mejor que los demás, pero no tienes esto, o sea, como sí. Ni siquiera para dar ese consejo, ¿no? Sí, y algo que también menciona la autora es que este síndrome es tan común porque lo que hace es que nos promete cosas que realmente no cumplen, nos promete que nos vamos a sentir mejores con nosotros mismos. O sea, realmente es un engaño en el que caemos
y sentimos a través de compararnos insatisfacción, desesperación, a veces nos sentimos culpables o por el contrario, orgullosos, presumidos, pero las sensaciones que menos sentimos al compararnos es de satisfacción, de significado y de seguridad. O sea, digo, para ir limpiando un poquito la definición de síndrome de comparación compulsiva, yo creo que todos nos comparamos. Es algo, o sea, la comparación no es mala. Y ahorita, digo, me gustaría que llegáramos a ese punto, ¿no? Que sí nos vamos a comparar. Pero cuando decimos que es un síndrome o que es un problema y que es compulsivo, es cuando tratamos de darle significado a nuestra existencia. O sea, cuando a través de la comparación queremos validarnos a nosotros mismos. O sea, y es una necesidad, por eso le llama compulsivo. Uh-huh. O sea, es ese deseo al compararnos de darle significado a nuestra vida, pero compararnos con otras personas. El problema, y ahorita es lo que estamos diciendo y que estamos desarrollando, es que cuando nos comparamos con las demás personas, tendemos a hacer estas dos cosas, o mirarlos hacia arriba o mirarlos hacia abajo. Y el problema es que ninguna de estas comparaciones nos va a traer la paz, el gozo que realmente estamos buscando. O sea, esa necesidad de ser validados es algo que todos los seres humanos tenemos. Esa necesidad de darle significado a nuestras vidas es algo que todos tenemos. El problema es cuando tratamos de hacerlo o tratamos de llegar a ese significado o validar nuestra existencia a través de la comparación con los demás. A eso es lo que nos referimos con el síndrome de comparación compulsiva, ¿no? Así es. Entonces, hay un capítulo que me gustó mucho porque se escapa totalmente de cómo veo la vida. Cuando habla de la autora lo llama los disparadores. O sea, sí. Aquellas cosas en las que tienden a generar o a propiciar que nos comparemos con los demás. Entonces, siento que la autora está dirigiéndose a mujeres. Obviamente, la comparación o la comparación compulsiva es algo que afecta a hombres y mujeres, porque es un problema del corazón, no es de género. Uh-huh. Pero la autora se está enfocando en mujeres y los disparadores o las condiciones que ella propone para que podamos ver, tiene que ver creo que un poquito más con las mujeres, ¿no? ¿Cómo los viste tú, lo que ella menciona como los disparadores? Sí, ese capítulo también me gustó un chorro a mí. Y pues los disparadores, bueno, para mencionar un poco acerca de este síndrome, es que pensamos que las personas que tienen este síndrome son personas que a lo mejor se les va a notar, ¿no? A lo mejor todo el día están comparándose, sí y no, pero hay días en los que podemos estar bien, en los que todo marcha aparentemente bien. Sin embargo, sucede algo que dispara este síndrome, sucede algo que hace ese factor que hace que brote en mí otra vez la comparación. Y la autora lo que hace es que separa estos disparadores o estos factores que alimentan como esa comparación en 5 categorías. Y la primera de ellas es la imagen. La imagen básicamente se basa en cómo somos. Sentimos envidia por la apariencia de alguien más, o al contrario, orgullo, porque pues a lo mejor el ejemplo va a ser muy, muy de mujer, pero tal vez no me he descuidado tanto como esa persona. También es de hombre, ¿no? Sí. También en cuanto a la apariencia, nos sentimos bien a veces cuando no nos preocupamos tanto por la apariencia. Y eso también es comparación. Me dio mucha risa leer eso porque durante un tiempo pienso que me gustó un chorro como ser como más
a lo mejor cuidar más el medio ambiente y traía todo este rollo de minimalismo y comprar menos, vivir más a gusto con lo que poseemos, y lo cual la verdad me encanta. Si vas a mi casa vas a ver muy pocas cosas, salvo todos los juguetes de Jared tirados. Pero recuerdo que realmente miraba a mi esposo que se compraba camisas y yo, no las necesitas. Y yo le decía, mira qué feliz vivo con, no sé, 5 pantalones, ¿no? Y a diferencia, en mi matrimonio, mi esposo es más, yo tengo menos ropa, no es como que, no es la regla que la mujer siempre tenga que tener más de todo, ¿no? En nuestro caso es diferente, pero yo pude ver cómo a veces me comparaba y altivamente, porque decía, estás gastando el dinero en algo que no es necesario, pero esa era mi perspectiva, ¿no? Entonces eso me hacía sentir como un poco más orgullosa y me estaba comparando con él. Y Gerardo pues ni en cuenta, él siendo feliz con sus compras. Entonces sentimos esa leve sensación de superioridad, porque no nos sentimos atrapados por toda la publicidad, ¿no? Pero eso también es comparación. Y sí, no, o sea, yo creo que todos vivimos inmersos en un mundo que nos está, nos está vendiendo la idea de la imagen, ¿no? sí. Y, o sea, productos de belleza para, no sé, las mujeres, las que son de pelo lacio para que lo tengan rizado, las rizadas para que lo tengan lacio, productos para la piel, o sea, productos para diferentes tipos, y tratando de envolvernos de que, oye, o sea, el valor de una mujer está en cómo se ve. Así es. O sea, es. la ropa que viste. Y, o sea, puede llegar a generar esa presión en una mujer que necesita validar o tener su valor o validar su existencia a través de cómo se ve. Y eso puede generar, porque creo que dice la autora, o sea, realmente no, la belleza no es para siempre. O sea, no existe un producto que pueda mantener a un rostro joven toda la vida. O sea, el realmente Botox no sirve para siempre. Entonces, realmente, o sea, los años van a demostrar que pues la juventud se va a acabar. Entonces, puede generar este sentimiento de que si alguien es víctima, porque hombres también. Conozco bastantes hombres que se preocupan mucho por su imagen. Pero si tratamos de validar como que nuestra existencia o quiénes somos a través de eso, pues vamos a perder la batalla, porque así no es. Pero me encantó que lo menciones, porque existe otro tipo de persona que dice, yo no me dejo llevar por eso. Claro. O sea, yo no ando batallando yo no ando gastando miles de pesos o dólares en productos de belleza. ¿Para qué? Pues si la belleza es efímera, si la juventud se va a acabar. O sea, yo no soy como esas personas. Yo soy como tú. O sea. Ajá, yo no soy víctima de la mercadotecnia. Pero realmente, cuando vemos a los demás como inferiores, o sea, realmente nos estamos comparando, ¿no? Pero este es el otro tipo de comparación, la comparación altiva. Nos sentimos superior, nos sentimos mejores porque nosotros no tenemos ese problema. Sí, y también siguiendo como este mismo orden, otro tipo de disparador son las circunstancias. Y creo que cada uno fue hablando un chorro a mi vida. Las circunstancias hablan de lo que tenemos. Y tal vez a ti no te afecta la publicidad en cuanto a la imagen, pero ¿qué tal cuando te venden las vacaciones de ensueño, un auto, o cuando simplemente las circunstancias tienen que ver con un lado emocional o tu estado sentimental, ¿no? Entonces nos sentimos a veces insatisfechos por compararlos con otras personas y comparamos nuestras circunstancias a veces
puede ser tan sutil. Pensamos como creyentes, como yo no he cometido los errores que esa persona ha cometido. Eso se me hizo súper fuerte en esa parte de las circunstancias. Pensamos que lo que tenemos es porque lo hemos merecido por nuestros propios esfuerzos. Y justamente cuando estaba leyendo esto, estábamos en un estudio en la iglesia de Santiago. Bueno, no en la iglesia con las mujeres. Y Santiago habla mucho acerca de tus propios esfuerzos, o sea, de cómo reconocer que todo viene del Señor, ¿no? Entonces, en esta parte de las circunstancias, a veces nos podemos sentir superior porque nuestras circunstancias no son iguales a las de otras personas. Y otra vez, estamos encontrando seguridad y satisfacción en aquello que tenemos, ¿no? Lo cual es un error porque sabemos que todo lo que tenemos viene de la mano de Dios, ¿no? O al contrario, si no tenemos lo que deseamos, pensamos entonces que es injusto, entonces empezamos a amargarnos. Esta parte me gustó mucho acerca de las circunstancias. Sí, algo que decía la autora, que, o sea, manifestamos una comparación altiva cuando, o sea, vemos a otra persona que está sufriendo y nos sentimos bien. O sea, cuando una persona está batallando con algo con lo que yo no batallo, sí. O sea, eso como que me da cierta satisfacción. Digo, no estoy hablando de que, o sea, te guste ver sufrir al otro, sino que te gusta que tú no estás sufriendo eso. Sí. O sea, me enorgullezco porque yo no estoy batallando con esa lucha. Ajá, con esa lucha o con esa circunstancia que está viviendo, ¿no? Pero manifestamos una comparación de codicia cuando decimos que otra persona debería estar sufriendo lo que yo también estoy sufriendo. Uh-huh. O sea, como que, pues es que si a mí no me alcanza el dinero para irme de vacaciones a la playa, entonces a los que sí les alcanza no debería de alcanzarles. O sea, como que me frustro porque otros tienen lo que yo no tengo, y lo que me gustaría, lo que me daría satisfacción es que los otros tuvieran las mismas limitaciones que yo también tengo. Así es. Sí, totalmente. Y otro punto con el cual que puede disparar este síndrome son los logros. Eso yo creo que tanto creyentes como no creyentes podemos experimentar acerca de la envidia cuando a alguien le suben el sueldo. Pensamos que no es justo cuando nosotros hemos trabajado horas extras o nos sentimos bien porque otras personas tal vez no saben hacer lo que nosotros hacemos o cómo nos desempeñamos, ¿no? Nuestras habilidades. Y también si eres mamá o ama de casa, también te puedes sentir orgullosa por tus logros en casa, porque tal vez por tu cocina, por mantener tu casa totalmente funcionando, por no dejar que tus hijos anden sin control como la otra hermana. Sí. El último disparador, ¿no? Los últimos dos. Menciona la bondad. Wow, sí. Y ese, híjole, sí. Yo creo que sobre todo a los que son creyentes, como que nos recuerda mucho cuál es la motivación de cómo deberíamos estar actuando y de cómo deberíamos sentirnos en relación a lo que podemos llegar a hacer y lo que podemos llegar a tener. ¿Cómo lo viste tú? Sí, aquí básicamente lo que valoramos es qué tan buenos somos o qué tan buenas son las personas. Y tal vez tú no estás atrapado en a lo mejor desear los logros, las circunstancias, la imagen de otra persona o compararte. Pero qué tal cuando tú valoras más el carácter, la amabilidad, la paciencia, la obediencia. Eso también lo llama la autora como un disparador de comparación compulsiva. Es decir, puso un ejemplo que me dio bastante risa. Creo que los tomó de mi mente. De hecho, estoy tratando de encontrarla para ver de dónde sacó tantos ejemplos. Pero menciona que, como ejemplo, una familia sale de vacaciones, entonces se ve que se la pasan súper padre y todos. Pero entonces es la persona que no va de vacaciones, piensa en sí misma como, ay, ¿por qué están gastando dinero en eso? Creo que esa familia solamente están invirtiendo en la vida de ellos, en vez de invertir ese dinero en otras cosas. Entonces, realmente
este disparador no anhela las circunstancias, sino que desestima la bondad de otros, creyéndose superior en bondad, ¿no? Este también me voló la cabeza y creo que tiene relación ya con el último, que es el comportamiento cristiano. Se me hizo súper raro que estuviera ahí y pienso que todos hemos caído en esto y tal vez es difícil de identificar, pero yo creo que tiene que ver con ese lado fariseo de nosotros, ese lado religioso que, como dice nuestro pastor, o creo que fue otro autor, que todos tenemos un fariseo que matar, ¿no? Todos los días. Pero habla de esa comparación en el ámbito cristiano y se puede ver así como, por ejemplo, no, ¿sabes qué? Yo conozco mucho de Biblia, mucho mejor que ellos. Esa es una comparación altiva, pero la comparación codiciosa o envidiosa diría, chin, a mí no se me pega ni un versículo. Y creo que cuando lo leí me dio mucha risa porque, y ya lo he platicado en otras ocasiones, de repente yo solía compararme mucho con mi esposo, porque pues si conocen a Gerardo, es alguien que retiene mucho y que pienso que a lo mejor tiene una habilidad para eso, pero siento que yo en vez de sentirme inspirada, yo me empecé a comparar mucho tiempo, ¿no? Entonces, esa es una comparación codiciosa que en vez de hacernos crecer, nos hace sentir como pues insatisfechos, ¿no? O también pone otro ejemplo que nos podemos comparar pensando que nosotros hacemos muchísimo más en la iglesia que otros. Y esa sigue siendo una comparación altiva, pero una comparación codiciosa tiene que ver con aquellas personas tal vez que piensan que no pueden aportar nada a la iglesia. Entonces, me voló la cabeza porque pensamos, cuando nos comparamos con codicia, pensamos que todos son mejores cristianos que nosotros. Pero cuando nos comparamos con altivez, creemos que a lo mejor nadie puede alcanzar nuestro estándar, ¿no? Sí, una vez me acuerdo que estábamos enseñando acerca de los dones en la iglesia. Estábamos hablando de Romanos 12:6, cuando Pablo habla acerca de los diferentes dones, pero es el apóstol habla acerca de la gracia de Dios y cómo Dios da de su gracia. Y él habla y menciona cómo los dones son dados por gracia, es decir, Dios da gratuitamente, inmerecidamente, regalos y habilidades para que la iglesia sea edificada, para que el cuerpo de Cristo pueda crecer. Entonces, yo me acuerdo que estábamos hablando de ese tema en una clase y yo les mencionaba que a veces nos es muy fácil identificar cuando estamos descuidando quién es el dador de los dones y nos apropiamos de los dones. Podemos ver cuando una persona se quiere enseñorear de sus dones y decir, sentirse como valioso en la iglesia por su habilidad. Entonces se enseñorea de esa habilidad y quiere decir que depende de mi habilidad de enseñar para que los alumnos aprendan, ¿no? O depende de mi habilidad de cantar para que la reunión o que la música, la alabanza se escuche bonito. Nos jactamos. Ajá. O sea, nos podemos jactar y dices, sí, esa persona se ha olvidado quién le dio los dones. Pero algo que yo les mencioné en esa ocasión y llegamos a esa conclusión es que existe otro lado de la moneda y es cuando decimos, es que yo no puedo servir. Es que yo no tengo nada que dar. Es que yo no soy, no tengo nada que ofrecer. Y me acuerdo que llegamos a esta conclusión. Bueno, o sea, la persona que cree que no tiene nada que dar está confiando en su propia habilidad. O sea, tanto el que cree que es el mejor para cantar, para enseñar, el mejor para dirigir, creyendo que son sus habilidades lo que bendice, cae en el mismo error que la persona que cree que son sus desaciertos o que son lo que no son virtudes, sus fallas, lo que no bendice a los demás. O sea,
decíamos, ok, es una sola moneda, pero con dos caras diferentes. O sea, no es mi habilidad lo que bendice a las personas, es la gracia de Dios a través de mí. Pero tampoco no es mi falta de habilidad lo que va a producir o lo que no va a producir crecimiento en la iglesia. Todo depende de la gracia de Dios, pero tanto uno como el otro cree que depende de sí, como el que se siente muy habilidoso como el que no se siente tan habilidoso. Pero ahora que leí el libro, digo, ok, ese es el síndrome de comparación compulsiva. Una persona se ve a los demás de arriba hacia abajo, creyendo que yo soy el que tengo la habilidad de hacer esto. Y las otras personas son las que miran a las personas de abajo hacia arriba diciendo, yo no tengo eso, entonces yo no tengo nada que dar. Pero los dos son parte del mismo problema. Es la misma raíz dando dos frutos diferentes. Y al final, en ambos casos, aunque parezcan totalmente contrarios, el punto es que los dos se están centrando en sí mismos. Entonces, ellos son el centro o somos nosotros el centro. Entonces, todo gira en torno a nosotros, nos enorgullecemos de nuestros propios esfuerzos o nos avergonzamos de nuestros talentos, ¿no? Entonces, sí, este me gustó un chorro y de hecho hay otro tipo junto con este tipo de disparadores, también hay emociones que surgen y una de ellas me llamó mucho la atención y tiene que ver con lo que mencionabas, es que a veces es muy notorio en una persona cuando se siente superior, pero a veces también está la superioridad invertida. Es decir, soy superior porque no me siento superior, porque no soy superior a ti. Parece un juego de palabras. Pero, o sea, me alegra no ser tan arrogante como esa persona. Al final, o sea, sigue siendo lo mismo, ¿no? Piensas que a lo mejor tú eres más humilde o más sencilla, entonces te sientes superior porque no te sientes tan superior como ella. Entonces, al final también estás centrado en ti mismo, ¿no? Sí, algo que yo creo que tenemos que ver es que el síndrome de comparación compulsiva o el estarnos comparando nos va... O sea, la idea es que nos estamos centrando en nosotros mismos, pero nosotros no vivimos solos en el mundo. No. O sea, no somos los únicos. Realmente, o sea, el síndrome de comparación compulsiva obviamente tiene un impacto en lo personal. O sea, me va a afectar a mí. ¿Por qué? Porque no va a haber gozo, porque va a haber insatisfacción, porque va a traer ansiedad. Porque nunca vamos a llenar esa necesidad de validación comparándonos hacia arriba o hacia abajo. Exacto. Con los demás. Entonces, ciertamente va a haber un problema en lo personal de insatisfacción, nos va a traer ansiedad. Digo, yo creo que no necesitamos dar muchas evidencias de que el estarnos comparando los unos con los otros nos va a llevar a buen puerto. Yo creo que eso lo vivimos todos. Pero se me hizo muy interesante cómo la autora menciona que no solamente nos afectamos hacia nosotros. Sí. O sea, también hay una afectación con los que nos rodean, ¿no? Así es. Ella menciona que el panorama para aquellos que nos comparamos es desastroso. Y este capítulo, creo que cada vez que menciona un capítulo es como, ha sido súper, súper chilo. Pero en esta parte ella menciona que nuestras relaciones son afectadas. Nuestra relación con nosotros mismos. Y menciona acerca de que haciendo como un estudio o como revisando ciertos casos, se dieron cuenta que las modelos de televisión son de las mujeres más inseguras. Súper raro porque uno pensaría, wow, están muchísimo más arriba de nosotros en cuanto a la mejor belleza física y todo eso. Pero la realidad es que como siempre va a haber alguien mejor que ellas. Entonces eso las vuelve inseguras porque su seguridad está en que soy demasiado bella, pero siempre va a haber alguien más bella que yo. Entonces, al mismo tiempo, esa seguridad se vuelve una inseguridad en ellas. Entonces, eso puede parecer como algo muy externo o muy superficial, ¿no? Pero tiene que ver también
esta comparación afecta mi relación conmigo misma, cómo me percibo frente a los demás. Y otra relación que afecta, y lo mencionabas, es mi relación con otras personas. Y cuando lo leí dije, wow, el síndrome de comparación compulsiva no nos permite amar a las personas como Dios nos ha llamado a amarlos. La Biblia está llena de ejemplos y no quiero súper spoilear el libro, pero mencionan la historia de José y sus hermanos. Esa ha sido de las primeras historias que leí. Siempre se me hicieron súper malos sus hermanos, pero ya después empiezas a mirar cómo la comparación fue menguando el amor o fue disminuyendo el amor de sus hermanos hacia José. Y también vemos el ejemplo de Caín y de Abel. Se comparó, entonces empezó a tener resentimiento y envidia contra él, que lo llevó a cometer el primer homicidio en la historia de la tierra, ¿no? Entonces, cuando nos comparamos con los demás, lo que pasa es que se produce envidia y por ende esa envidia no va a producir más que un resentimiento. Y a mí me pasó a veces que amigos pasaban a lo mejor por una bendición o recibían una bendición que yo estaba esperando, o sea, que me tocaba a mí. Vean mis deditos, ¿ok? Para que no piensen que mis deditos haciendo mención que es broma, ¿no? Pero aparentemente me tocaba a mí y me tocó ver la bendición que yo esperaba desde hace mucho tiempo. Tenía que ver con el área laboral. Y en ese momento fue una sensación agridulce porque era mi amiga y me gozaba, porque ambas estábamos esperando esa bendición, pero al mismo tiempo me entristecí porque no lo había recibido. Entonces, recuerdo que pues Dios trató con mi corazón, y al tiempo llegó la bendición, pero creo que cuando nos comparamos con las demás personas, no podemos gozarnos completamente con las bendiciones que ellas están recibiendo, y además evita que nosotros podamos ver todos esos favores que hay sobre nosotros, de los que habla la palabra, ¿no? Con los que hemos sido bendecidos por nuestro Señor. Y me dio mucha risa cómo lo aborda la autora. Menciona que a veces esa envidia no se va a notar externamente, pero sí se puede notar a través de una plática. Cuando hablamos de alguien y en vez de a lo mejor sumar a la apariencia de esa persona o sumar a cómo las demás personas lo perciben, hacemos comentarios como para bajarlo un poco de categoría, sí. Como, no pienses que es tan bueno porque, ¿sabes qué? Mira esto. Entonces, la comparación nos impide que amemos a nuestros seres queridos. O sea, la autora menciona estos ejemplos de los hermanos de José y el caso de Caín y Abel, y vemos en estas situaciones donde los hermanos terminaron vendiendo como esclavo a José. Caín pues mató a su hermano, y decimos, bueno, pues entonces mientras no llegue a esos extremos, entonces yo no estoy tan mal, ¿no? Así es. Pero realmente no necesitamos llegar a cometer esos actos, sino a veces, ahorita como mencionas, puede ser que cuando estamos hablando de alguien o se menciona a alguien en el cual, no sé, lo comparamos de manera diferente, o sea, lo comparamos con nosotros y decimos, ¿sabes qué? En vez de como que sumar, le tratamos de restar. O incluso en el mismo, cuando generamos chisme, ¿no? Sí. O sea, como el que... chisme santo. Entonces, o sea, no necesariamente decimos que, ok, mientras no llegue a esos extremos, entonces mi relación con los demás no se va a ver afectada. Pero realmente cuando estamos viviendo constantemente o compulsivamente en la comparación, es decir, si queremos tener significado en nuestra vida, si queremos darle valor a nuestra existencia a través de la comparación, vamos a caer en este tipo de cosas y son manifestaciones de nuestro propio egoísmo. Así es. O sea, porque creo que lo mencionabas al principio, se trata el síndrome de la raíz del síndrome de comparación compulsiva es mi egocentrismo, que así todo se trata de mí. Entonces, si no hay lugar para nadie más en mi vida, pues obviamente no va a haber lugar para
para mis amigos, para mi familia, y voy a terminar frustrado. Pero también digo algo que también afecta esta comparación, no solamente es mi relación con los demás, sino mi relación con Dios. Claro. O sea, porque de hecho Dios es muy explícito. O sea, él rechaza al altivo, él rechaza al orgulloso. Pero también las personas que se sienten menos, que ni siquiera pueden voltear a ver a Dios, o que pueden buscar a Dios porque no se sienten dignos, porque se sienten mucho peores que los demás, pues, o sea, esa relación con Dios también se va a ver afectada. De hecho, la autora menciona una parábola, ¿no? Una parábola de Jesús, la del fariseo y el publicano. Pero no solamente mi relación conmigo mismo, la relación con los demás, sino también nuestra relación con Dios se va a ver afectada si vivimos bajo este síndrome. Así es, y es lo más peligroso, porque afecta la relación más importante que tengo. Mencionabas lo de los ejemplos. Todo mundo hemos escuchado, bueno, no todo mundo, pero la mayoría hemos escuchado esa parábola del recaudador de impuestos y el fariseo. El fariseo le da gracias a Dios por no ser como el pecador que está a su lado. Y casi cuando lo leemos podemos escuchar su orgullo y decir, ¡ay, qué malo era, qué bárbaro! Y ese sentido de superioridad se escucha, ¿no? Pero cuando vemos al recaudador, que básicamente esa persona se podría decir que era como lo más traído, lo más vil, o como era un traidor, ¿no? Un tramposo. Y esta persona lo que hace es que sí se compara en cierta medida, pero al mismo tiempo reconoce que necesita la misericordia y la compasión de Dios. Es decir, cuando leemos esa parte, dicen que el recaudador de impuestos ni siquiera quería levantar sus ojos al cielo. Y no sé si yo cuando volví a leer esa parte me sentí identificada. A veces cuando pecamos, o cuando le fallamos a Dios, o cuando estamos viendo nuestra condición, se nos hace difícil darle la cara a Dios. Pero, ¿qué hizo el recaudador? Imploró misericordia y compasión, y es por eso que fue justificado. Mencionabas que aquel que se acerca a Dios soberbiamente, o con un sentido de autosuficiencia, y que se basa en su propia bondad, entonces Dios lo rechaza. Es así como la comparación puede hacer que afecte nuestra relación con el Señor. Es decir, me siento demasiado bueno que no necesito a Dios, o de hecho Dios tiene suerte de tenerme en su equipo, casi decimos, ¿no? O la otra es que nos comparamos codiciosamente y nos apartamos pensando que el Señor jamás nos va a aceptar, ¿no? Por nuestra comparación. O nos sentimos superiores o nos sentimos inferiores. Y pues esto que hace nos roba el gozo otra vez, Ezequiel, evita que amemos a los demás. Entonces, qué bueno saber que ante este síndrome Dios provee una solución, Dios provee un tratamiento, ¿no? Entonces, creo que la manera como la autora ha estado llevando nos ha estado explicando como de diferentes flancos, ¿no? Uh-huh. O sea, lo que significa la comparación, o la insatisfacción. Yo creo que todos los que estamos leyendo el libro nos identificamos y podemos ir como afirmando todo lo que la autora ha estado diciendo. Desde nuestra experiencia entendemos que la comparación nos va a llevar a un estado de insatisfacción, porque es lo que hace. Y aunque a veces, como decíamos al principio, tendemos la idea de que para no sentirnos mal con una comparación, ¿cómo se dice? La comparación codiciosa, tenemos que compararnos altivamente. O sea, si nos sentimos inferiores a los demás, pues compárate con alguien inferior a ti para que te sientas mejor. Pero nada de eso nos va a llevar a una satisfacción, un contentamiento pleno, un gozo pleno. Como dijiste hace rato, la comparación nos va a robar el gozo, nos va a alejar de Dios, nos va a alejar de los demás, nos va a alejar del verdadero valor de nosotros. Pero lo que la autora nos ha estado llevando, lo que nos ha estado diciendo es que esta
el síndrome tiene una causa. Así O sea, y la manera para poder identificar la solución es primeramente identificar la causa. No podemos dar un tratamiento cuando no tenemos un diagnóstico. Y me encanta cómo, creo que es Donald Carson el que dice, no podemos estar de acuerdo si no estamos de acuerdo en cómo la Biblia plantea el problema del hombre, no vamos a estar de acuerdo en cómo la Biblia lo soluciona. Entonces, ¿cuál es la causa del síndrome de la comparación compulsiva? ¿En dónde? ¿Por qué lo vemos en todos los seres humanos? Ya lo vimos en Caín, lo vimos en los hermanos de José, pero bueno, tú lo identificas en mujeres, yo lo identifico en hombres. La autora, creo que es inglesa o de Sudáfrica, ¿no? En sus contextos ella lo entiende. Mujeres en México también se identifican. O sea, no es cuestión de género, no es cuestión de tiempos, no es cuestión de, no sé, posición socioeconómica. O sea, esto es algo como que mucho más general. Entonces, ¿en dónde encontramos la causa del problema o del síndrome de la comparación compulsiva? Sí, pues la raíz del síndrome de comparación compulsiva se encuentra en el corazón. ¿Sabes? Pudiera, a través de lo que hemos platicado, tal vez a algunas personas les parece algo superficial, pero realmente, como lo mencioné, tiene su raíz en el corazón. Y esto nace, Ezequiel, de que fuimos nosotros creadas así, fuimos creados para experimentar significado, para encontrar seguridad y satisfacción en el disfrute de conocer a Dios, ¿no? De entender lo que somos en el Señor. Fuimos creados así por naturaleza, buscando esa satisfacción. Pero ¿qué pasa cuando el hombre pecó? Quitamos a Dios del centro y nosotros nos entronamos. Iba a decir nos entronamos en el trono, pero no, ya es demasiado. Ahora yo estoy en el centro y entonces yo busco satisfacer mi propia necesidad. Yo busco encontrar el significado y la seguridad en otros lugares. Entonces, como saqué a Dios de su lugar entonces empiezo a buscar el significado en otros lugares, en la familia en la que nací, con quién nos casamos, con quién tenemos una pareja, qué hacemos, servimos o no. Entonces tratamos de obtener el significado, la satisfacción y la seguridad comparándome con otros. Pero eso, justamente esos tres, la seguridad, el significado y la satisfacción esas necesidades fueron puestas por Dios desde el diseño original con el que fuimos creados. Pero pues como sacamos a Dios del centro y Él es quien provee todo eso, entonces yo ya busco llenarlo con otras cosas. Y la autora nos lleva a la cita de Jeremías, donde dice que abandonamos a la fuente de agua viva y cavamos para nosotros cisternas que están rotas, es decir, que no retienen el agua. Entonces es así lo que sucede con nosotros. Abandonamos a la fuente de agua viva y buscamos, como sigue esa sed, sigue esa hambre, seguimos buscando saciar. Nos alejamos de aquel que da vida y empezamos a buscar nosotros mismos, pero nada de lo que buscamos fuera del Señor nos va a satisfacer porque es parte del diseño que el Señor ha hecho en nosotros. Básicamente rechazamos lo que Dios ha provisto para nosotros para satisfacernos y ya Dios no es el centro de mi vida, soy yo. Y cuando soy yo, nada de lo que haga, de lo que obtenga me va a satisfacer. Sí, si este problema, este síndrome es algo común en todas las personas, tiene que ver como un punto en común, ¿no? Creo que menciona la autora el evento o la escena que sucedió en el jardín del Edén. Ajá. O sea, en ese momento, cuando Dios creó el jardín, cuando Dios creó todas las cosas, dijo que todo era bueno. Y, o sea, todo estaba en perfecta armonía. O sea, el hombre y la mujer creados a la imagen de Dios fueron creados con dignidad, fueron creados con valor.
su valor venía de lo que Dios había dicho de ellos, que eran hechos a su imagen. Entonces, el hombre y la mujer, la primer pareja que Dios creó, ellos podían disfrutar de Dios y disfrutar de una vida plena y disfrutar del mundo que Dios había hecho, porque Dios estaba en control. Dios estaba teniendo el centro de la creación en ese momento. Dios era Dios. Entonces, cuando los seres humanos o cuando la primer pareja decide desobedecer a Dios, escucha la voz de la serpiente, les dice, la serpiente le dice, bueno, lo que Dios dijo no es del todo cierto. Entonces, la primer mujer, de hecho, decide escuchar la voz de la serpiente y decide ir en contra, no creerle a Dios. Entonces, la primer pareja decide tomar el centro de sus propias vidas. Decide tomar el centro o decide entronarse en el trono, como tú dijiste, y decide como que tomar el control de su propia vida, tomar el control de sus decisiones, cosa para la cual el ser humano no fue hecho. El ser humano fue hecho para ser guiado por el Señor, para ser dependiente de Dios. Entonces, la primer pareja decide buscar independencia de Dios, a lo cual trajo una serie de consecuencias. Pero es cierto lo que dices ahorita. La necesidad de identidad, la necesidad de seguridad es algo con lo que todos los seres humanos nacemos. Pero a partir de que los primeros seres humanos deciden apartarse de Dios y buscar ser el centro de sus propias vidas, todos los demás nacemos con esa tendencia. Todos los seres humanos nacemos con esa tendencia a sacar a Dios de del centro de nuestras vidas y buscar nosotros ser el centro de nuestras vidas. La Biblia a esto le llama con un nombre. Él le llama el pecado. El problema del síndrome de la comparación compulsiva es el pecado que mora en todos nosotros. Por eso es algo común en todos, porque en todos nosotros hay pecado. En todos nosotros hay esa tendencia inevitable a sacar a Dios de nuestras vidas. Y cuando nosotros sacamos a Dios de nuestras vidas, lo dejamos fuera y nos ponemos en nosotros. Es como dijo Jeremías, en vez de ir a la fuente de agua viva, o sea, a la fuente inagotable de agua, es como si hiciéramos cisternas o pozos que están rotos, que no retienen agua, porque nosotros somos incapaces de darle significado a nuestras propias vidas. Y la evidencia es que lo hacemos comparándonos con otros. Porque si tuviéramos la capacidad de darle significado y de darle sentido a nuestras propias vidas, no necesitáramos compararnos con los demás. Pero al nosotros tomar esa posición que no nos corresponde, terminamos buscándolo y comparándolo, comparándonos con otras personas y buscando en otros lados el sentido de la vida que ya teníamos, pero que llegamos a perder. Así es, pensamos que el éxito que tienen otras personas entonces nos va a satisfacer. Estamos en la búsqueda de conseguir aquello que nos satisface. La autora menciona que en esta búsqueda pensamos cosas como: si yo fuera tan buena como esa persona, entonces yo sería realmente importante o valiosa. Si tuviera lo que esa persona tiene, entonces yo estaría satisfecha. Si tuviera todo en control, entonces yo podría sentir esa seguridad. Pero es como, al final jamás hacía esa comparación, jamás te sacia. Se vuelven, cuando intentamos satisfacernos por nosotros mismos sin encontrar felicidad, creamos ídolos. Y eso es de los temas que creo que todos podemos identificar ídolos en nuestro corazón y podemos ver cómo
ese ídolo se creó a través de una necesidad y una falta de significado que no la he satisfecho en el Señor, o no he dejado que el Señor satisfaga eso. La autora menciona, siguiendo hablando de cómo sacamos a Dios del centro, que la realidad, lo que sucede es que nuestros corazones rechazan la autoridad amorosa de Dios en nuestra vida. Se me hizo muy fuerte porque dije, sí es verdad, o sea, cuando yo no dejo que Dios sea Dios y tomo yo el control, lo que estoy haciendo es que me estoy rebelando contra su autoridad, pero su autoridad es amorosa. Entonces, estar sujetas a esa autoridad amorosa es lo mejor que pudiera desear, y es una autoridad que, lejos de suprimir, trae libertad. Sí, es como si nosotros tomamos esa posición de autoridad que no nos corresponde y nosotros decretamos, decidimos lo que necesitamos, ¿no? Uh-huh. De que, yo merezco esto, yo necesito esto, pero esa manera de actuar es lo que nos tiene en este mundo de insatisfacción, o eso es lo que nos tiene en ese problema de falta de contentamiento. Cuando lo que tenía la primer pareja era el contentamiento pleno, la seguridad plena, porque estaban bajo el control y la autoridad de Dios. Dios les decía lo que era bueno y lo que no era bueno. Dios les decía qué necesitaban y qué era lo que no necesitaban. Pero digo, una manera como, y yo lo veo en mi vida, y creo que son de las maneras como el libro me confrontó, y es que yo decido y tomo el lugar de Dios y yo digo lo que necesito. Uh-huh. O sea, yo veo que una persona, tiene un carro nuevo y yo digo, yo necesito eso. Pero Dios dice, no necesitas eso. O sea, lo que necesitas es lo que yo te doy. Pero cuando yo me pongo en el lugar de Dios y digo, yo necesito eso, las parejas que no tienen hijos dicen, es que necesito hijos. Uh-huh. Los solteros que no están casados, bueno, pues sí, pues son solteros, necesito una pareja. Entonces, o los que no tienen trabajo, los que tienen trabajo que quieren un trabajo nuevo, o los que rentan, que quieren casa, y los que uh-huh. tienen casa, que quieren tener otra casa. Cuando nosotros decimos lo que necesitamos, estoy hablando de cosas materiales, pero también resulta que a veces decimos, y algo que se ve, por ejemplo, más en los no creyentes, quisiera decir eso, pero a veces los seres humanos tendemos a decir que lo que necesitamos es algo que Dios claramente mandó que no hiciéramos. Sí, nos rebelamos. Los hombres dicen que necesitan tener una aventura fuera de su matrimonio, cuando claramente Dios dice que no. O las mujeres dicen que necesitan una aventura, pero Dios dice que no. Matrimonios que dicen lo que necesitamos es nuestra felicidad y se divorcian, cuando Dios claramente dice que no. Entonces, yo para ser feliz necesito hacer esta tranza o recibir este soborno, cuando Dios claramente dice que no. Pero cuando yo estoy en una posición de autoridad en la que yo dictamino lo que realmente necesito, entonces estoy quitando a Dios del centro, me estoy poniendo a mí, y eso claramente me va a llevar a un estado de no satisfacción, me va a llevar a un estado de ansiedad, a un estado de falta de contentamiento, ¿no? Sí, y mientras mencionas esto, tal vez algunas personas que están escuchando el podcast, si es que, claro que lo van a escuchar, ¿no? Pero pudieran decir, ay, qué fuerte, qué fuerte aceptar que lo que Dios dice que necesito, entonces, y dejar de buscar entonces lo que yo creo que necesito. Qué fuerte decir que lo que el Señor ha establecido, que me va a satisfacer, lo que Dios ha establecido que es bueno, entonces yo lo tengo que aceptar como verdad. Tal vez suena fuerte porque hay cosas que nuestro corazón se revela, pero lo puedo ver como ejemplo con mi bebé Jared. Realmente él no sabe lo que necesita. Yo como padre, como madre, puedo saber lo que él necesita.
Tal vez Jared lo que se le antoja es comerse 1000 galletas cuando va con las suegras, ya saben. Pero yo realmente sé que lo que él necesita son nutrientes para crecer. Tal vez Jared no quiera ni siquiera descansar ni dormir en las noches, pero yo sé que necesita esas horas de sueño para crecer. Entonces, tratemos de ver al Señor como esa paternidad también. Tratemos de verlo como esa autoridad que está satisfaciendo, está llenándonos de lo que realmente necesitamos. Y eso es parte de aprender a confiar en quién es Dios. Estar quietos, saber que Él es Dios, saber que Él tiene cuidado de mí y que lo que Él ha dicho que es bueno para mí lo es. Y a veces Ezequiel, justamente platicaba con una amiga muy amada y a veces le decía, es que tengo que orar porque esto no lo veo así. O sea, esto que el Señor me ha llamado como mujer así, no lo veo así y puedo ver cómo en mi carne me puedo resistir. Pero cuando empiezo en obediencia y en amor a creer, aunque me sea difícil a veces, empiezo a ver cómo sí es real lo que Él ha dicho que es bueno para mí. Si es verdad aquello que Él ha establecido, hablando de los roles, hablando de mi posición como su hija. Entonces, totalmente. Entonces, hablamos ya de la causa. Esa es la causa, pero la autora también nos habla del tratamiento. Y esa es la parte que más me encantó del libro. Entonces, básicamente el tratamiento lo dice en una frase que súper sencillo, pero no es tan sencillo como se escucha. El tratamiento, la autora dice que es dejar que Dios sea Dios. Wow, dejar que Dios sea Dios. Si la necesidad compulsiva nos lleva a sacar a Dios de su trono, del centro, entonces el tratamiento va a ser que el Señor vuelva a tomar su trono, que regrese al centro de nuestra vida, encontrar en Él todo lo que necesitamos, dejar de buscar la cura en otros lugares, dejar de buscar la satisfacción en alcanzar los éxitos que tienen las demás personas y dejar que Dios sea Dios y encontrar todo lo que necesitamos en nuestro día a día, entregar todos nuestros sueños. Entonces, para esto, la misma autora nos empieza a mencionar que esto no es algo que lo pueda hacer el humano. Estamos incapacitados nosotros mismos para darle ese lugar a Dios, pero también nos dice que para que Dios sea Dios necesitamos su ayuda y su intervención. Y si tú eres creyente y has conocido al Señor, Él te ha dado de su Espíritu Santo, que es quien te capacita y quien te hará verlo como realmente es. Él nos revelará y nos mostrará quién es Dios, quiénes somos nosotros. Nosotros somos pecadores, entender su obra y ver la vida y vivirla desde su perspectiva. Entonces, básicamente el tratamiento es simple, dice ella, pero solamente puede ser una obra del Espíritu Santo. El tratamiento para nuestro síndrome de comparación compulsiva es Jesús. Sí, dice la autora, creo que empieza el capítulo diciendo, si hay una frase que es muy fácil de decir y muy difícil de hacer, es esta, sí, dejar totalmente. Que Dios sea Dios, ¿no? Definitivamente creo que necesitamos la ayuda de Dios, primeramente para entender que nosotros no podemos resolver el problema del pecado. O sea, definitivamente para ver que esto es un problema necesitamos un milagro, porque el mundo está ciego para ver sus propios problemas. Pero si alguna persona está escuchando hablar de esto y se siente como que me es súper identificado, créeme que el hecho de que podamos entender que hay un problema en nosotros es algo increíble. O sea, porque las palabras de Jesús fue que los sanos no buscan al médico. Uh-huh. Los sanos no necesitan la medicina. Son los enfermos. La Biblia dice que todos estamos enfermos. El problema es que no nos damos cuenta, pero cuando una persona puede darse cuenta de que hay un problema y que necesita resolverlo, es un milagro. Entonces, bendito Dios, porque Él sabe que tenemos un problema que no podemos resolver. Así que necesitamos un Salvador. Necesitamos ser salvados. Y gracias a Dios porque que Él es rico en misericordia y en su amor nos envió un Salvador.
Una persona que vivió en este mundo de una manera que nosotros no podemos vivir. Él vivió una persona, o sea, él envió un Salvador pleno en sí mismo, en una relación perfecta con su Padre y que no se comparó con nadie más, pleno, que conocía su valor. Un Salvador que vino sin relación al pecado. O sea, Dios envió a Jesús, la persona en la cual nosotros podemos ver una vida perfecta. Pero lo más asombroso es que también vemos cómo el ser perfecto que no merecía la muerte, muere en lugar de nosotros y nos da primeramente un acceso al Padre en el cual nosotros no tenemos que vivir una vida perfecta, libre del síndrome de la comparación compulsiva, porque, a ver, estamos leyendo este libro, no significa que por leerlo ya no vamos a pasar por este tipo de cosas, pero bendito Dios, porque la obra que Él prometió hacer, de no solamente justificarnos, sino hacernos a la imagen de ese ser que vino sin relación al pecado y que vivió una vida perfecta, Él nos empodera y nos ayuda por medio de su Espíritu Santo para vivir esa vida que nosotros no podemos vivir. Así es, Jesús está proveyendo el tratamiento, está proveyendo la cura. Y, ¿sabes? El Espíritu Santo también nos ayuda a identificar estas mentiras acerca de que la imagen, las circunstancias, los logros, la bondad e incluso que la vida cristiana puede darnos satisfacción, seguridad y significado. No solamente lo encontramos en Cristo. Wow, cierto. Y he visto que la obra del Espíritu Santo me ha llevado a atesorar a Cristo. Y atesorar a Cristo tiene que ver con que cada circunstancia en mi vida, cada evento que dispara el síndrome de comparación compulsiva, puedo rendirlo al Señor y puedo reconocer y aceptar que esa es una oportunidad para yo encontrar satisfacción en el Señor. Cada vez que surge, porque como dijo Ezequiel, no por escuchar el podcast o el libro ya estamos libres, no. Yo creo que mientras vivamos de este lado de la eternidad no va a suceder eso, pero cada vez que puedas identificar que esta comparación compulsiva está surgiendo, es una excelente oportunidad para que tú puedas atesorar a Cristo, recordar que fuiste creada para ser satisfecha por Él y es una oportunidad para poner a Cristo en el centro de nuestra vida y de nuestra mente y que podamos a través de eso, Ezequiel, no lo mencioné, pero que podamos encontrando esa satisfacción y significado, podemos entonces llegar a decir lo que dijo Pablo. Estamos satisfechos en cualquier situación que nos encontremos. Podemos vivir en cada circunstancia. Sabemos tanto estar saciadas como a pasar hambre. Entonces podemos vivir esa vida experimentando un contentamiento porque al final estamos satisfechos en el Señor. Encontramos esa satisfacción en el Señor. Y creo que este libro me ha llevado a atesorar a Cristo, a abrazarlo y a rechazar todas las mentiras que vienen diciendo que esto me va a hacer más feliz, que esto me va a hacer más plena. Al inicio mencionaba que tenía una lucha con el contentamiento. Yo no sabía que esta era la forma en la que el Señor iba a mostrarme que mi contentamiento estaba menguando al yo ponerme en el centro. Entonces, gracias a Dios que nos recuerda que Él es el centro y de quien fluye toda bendición. Excelente. Bueno, yo creo que le vamos a dejar aquí. El libro está buenísimo. Hay muchísimas cosas más que no mencionamos. Cómprenlo. Sí, tiene muchas cosas más, pero dijo, no vamos a hacer un podcast de 3 horas. Dulce, ¿hay algo con lo que te hayas quedado? A lo mejor no de estos capítulos, ya tu última oportunidad de decir algo acerca del libro. ¿Qué te pareció? No sé, o algo que quieras compartir con aquellas mujeres que están indecisas si deberían leer un libro como este. Sí, yo las invitaría a que examinen su vida, a que puedan pedirle al Señor que puedas mostrarles cuáles son los síntomas que se están presentando en su vida para que
puedan identificar si cayeron presas en este síndrome, tienen que ver los síntomas. Como comenté al inicio, en mi vida presentaba muchas de estos síntomas: amargura, queja constante, y eso no solamente me afectaba a mí, sino a todos los que están en mi entorno. Y creo que es de valientes reconocer que necesitamos la ayuda y la intervención de Dios. Es de cristianos y de hijos de Dios reconocer que no podemos solos. Así que Dios ha provisto diferentes maneras en las que podamos hacerlo el centro de nuestra vida. Puedes comprar este libro, puedes hacer muchísimas más cosas que el Señor ha dicho que nos van a traer bendición. Tal vez esto sirva para hacer una invitación, pero no solamente compré este libro, sino que la palabra también nos llama a pedir consejo de los hermanos, a vivir en comunidad, sabiendo que todos enfrentamos las mismas luchas, todos somos tentados de formas similares. Entonces, no solamente Dios trató con este síndrome a través de un libro, sino a través de la consejería bíblica, sino a través de verme vulnerable. Y creo que ha sido algo que el Señor ha estado tratando en este último tiempo, para, como dijiste, y creo que me ministraste, Ezequiel, que necesitamos reconocer que estamos enfermos para entonces ir con el doctor de doctores. Así que esa es una invitación a que podamos entender que sí hay satisfacción, sí hay contentamiento en el Señor. Excelente. Bueno, pues este es el libro, El síndrome de comparación compulsiva. La autora es Sophie DeWitt y la editorial es editorial Poema. Es un libro buenísimo, te lo súper recomendamos. Es un libro que tenemos aquí en Camino Librería, así que si quieres venir aquí al local, síguenos ahí en las redes sociales de la librería para que puedas ver la dirección y los horarios en los que nos puedes encontrar. Estamos en Camino Librería como en Facebook e Instagram, ahí nos puedes encontrar. Dulce, muchas gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por tu sabiduría, por lo preparada que viniste. La verdad es que disfruté mucho la plática, disfruté mucho el libro, la verdad me encantó tu recomendación y me gustó mucho la plática. Oye, a mí también, Ezequiel, justo cuando me enviaste el mensaje para hacerme la invitación, la verdad es que tardé mucho en abrir el mensaje y le decía a una compañera, es que siento que el podcast es, la verdad, súper profesional. Los escucho y digo, no, o sea, la verdad que digo, wow, el Señor los usa. Y le estaba comentando a una amiga como, ay, me invitaron y tengo este libro, pero siento que son súper profesionales. Entonces me miró y me dijo, ¿y cómo se llama el libro? Y yo, ok, ya entendí. Muchas gracias, Ezequiel, que Dios te siga usando y siga usando estos medios para edificar a su iglesia. Bueno, pues muchas gracias, Dulce. Y gracias a todos los que escucharon el podcast hasta acá. Gracias por escucharlo y gracias a los que han estado compartiendo el podcast. Así que si te gustó este episodio, por favor, compártelo. Estamos, como te dije al principio, en la mayoría de las plataformas de podcast, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, estamos en Podbean y en YouTube. Así que compártelo para que más personas, para que más mujeres puedan escuchar a Dulce hablando de este libro. La verdad es que lo hizo de una manera excelente. Y por favor, compártenos también o danos like y comparte el contenido que estamos subiendo en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y estamos en Facebook como Camino Podcast. Pues nada. Otra vez, muchas gracias, Dulce. No, para nada, así que gracias a ti. Gracias por el espacio. Bueno, pues entonces esto es todo. Muchas gracias. Bye bye.